Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y muchísimas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con noticias sobre la existente brecha educacional entre las escuelas públicas de Montgomery. Recientemente, los concejales se reunieron con funcionarios de la Junta Educacional para abordar este tema. Y aunque no se llegó a ningún acuerdo concreto, sin dudas hubo un flujo de ideas en cuanto a cómo solucionar el problema. Resulta que un estudio reciente demuestra que la brecha en cuanto al rendimiento académico entre las minorías étnicas continúa ampliándose. El superintendente de las escuelas públicas de Montgomery, el Dr. Joshua Starr, acordó que hay que implementar varias medidas, incluyendo programas específicos para los jóvenes que están a borde de abandonar el colegio. Mientras tanto, varios concejales propusieron el redistribuir los distritos escolares. Sí, la participación de padres es muy importante en la educación de los hijos, sobre todo en este país. En nuestros países, por lo general, no se espera que estemos muy presentes en las escuelas, más bien es un poquito como falta de respeto. Aquí es al revés, aquí es súper importante que los padres participen. Obviamente el sistema escolar tiene la responsabilidad de que esa participación sea una participación positiva, que los padres se sientan bienvenidos, etcétera, que exista, por ejemplo, apoyo en traducción, en idioma. Pero también es responsabilidad de nosotros como padres de estar pendientes, de participar, así sea voluntariar en un salón, voluntariar en un evento, lo que sea, porque aquí se espera que los padres estén presentes, si no nuestros hijos son los que sufren, porque entonces es la percepción de que los padres no están interesados y por lo tanto ese niño o esa niña quizás no se apoya de la manera como se debería apoyar, así que participen, por favor. El grupo se volverá a reunir con los concejales en los próximos 3 a 6 meses. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitadas a la directora ejecutiva de McKell, la organización que recibe los fondos Let Me Do That Again. Y nuestra misión primaria es proveer una variedad de servicios. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitadas a la directora ejecutiva de McKell, la organización que recibe los fondos del condado para organizar las clases de inglés para adultos. Este año fiscal, que acaba de comenzar el 1 de julio, se distribuyeron cerca de $1 millón a unos 60 organizaciones que imparten las clases de inglés, entre ellas la entidad Linkages to Learning o Enlaces para la Enseñanza. Las clases que vamos a ofrecer se ofrecen en una de nuestras escuelas, o sea, las escuelas en cual tenemos el programa de Enlaces para el Aprendizaje. Estamos en 28 escuelas ahora en el otoño y vamos a estar en una adicional en Southwick Elementary School empezando en enero. Y las clases, la inscripción empieza en agosto, al inicio del año escolar, y las clases empiezan en septiembre. Y ofrecemos clases 2 veces a la semana, por 2 horas cada clase, o sea, 4 horas por semana. Se ofrece cuidado de niños y eso es gratis. O también a veces con los juveniles apoyo para que ellos puedan hacer sus deberes, sus tareas escolares, mientras uno aprende el inglés. Usted puede ver el programa en su totalidad visitando montgomerycountymd.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado a la derecha de la pantalla. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Esta semana nos sentamos con el ejecutivo Ike Leggett para conversar sobre varios temas, entre ellos las reparaciones que se están llevando a cabo en el Silver Spring Transit Center. De acuerdo al ejecutivo, la obra va a toda marcha y aunque no desea adelantar cuándo estará terminada, augura que será lo más pronto posible, una vez que se hagan todas las inspecciones pertinentes. Como recuerdan, el Silver Spring Transit Center es la estación de trenes que se está fabricando en el centro de Silver Spring, cuya obra ha estado dilatada por varios meses debido a que se descubrieron rajaduras en el hormigón de la construcción. Y el Consejo ya ha seleccionado a la persona que llevará las riendas de la Junta de Planificación del Condado.
Casey Anderson ha sido nombrado como el nuevo presidente. Se habían recibido 18 solicitudes para este empleo y los miembros del Consejo de Montgomery entrevistaron a los candidatos que solicitaron el puesto en miras de seleccionar a la persona que debería supervisar a los 5 miembros de la Junta de Planificación del Condado. Esta junta es la que hace recomendaciones al Consejo sobre el uso de tierras o terrenos y sobre el desarrollo urbano. La posición de presidente de la Junta es un puesto a tiempo completo que debe ser nombrado obviamente por el Consejo. Se estima que el nuevo presidente entrará en funciones antes de que culmine el verano. Y varios miembros del Consejo han presentado un proyecto de ley para, de cierto modo, proteger a las personas adultas que tienen un expediente delictivo cuando andan en la búsqueda de empleo. La enmienda limitaría a los empleadores públicos y privados de Montgomery en cuanto a verificar antecedentes penales de las personas que aplican a empleos. La legislación llamada Ban the Box también forzaría a los empleadores el notificar a las personas que soliciten empleos en sus empresas si se toma una decisión adversa en cuanto a emplearlos debido a que tienen un expediente delictivo. Se espera que habrá una audiencia pública sobre este tema a principios del mes de septiembre. Como cada año, se llevó a cabo la recolecta de útiles escolares en la escuela secundaria Richard Montgomery de Rockville. Los materiales, que sobraron en unos 70 colegios de Montgomery, fueron recopilados y organizados por unos 286 voluntarios para la entrega a familias necesitadas y también a varias organizaciones. El evento de entrega de útiles escolares se realiza en un esfuerzo para asistir a los alumnos de bajos recursos y también para reciclar los materiales en vez de tirarlos a la basura. Se estima que se recolectaron más de 25,000 libras de estos útiles. 3 agencias de Montgomery se reunieron para recoger más de 2,500 rótulos que estaban en las calles. Tras las elecciones primarias quedaron cientos de carteles de los candidatos, al igual que otros cientos que publican negocios. Usted los ha visto, los pequeños letreros que se ven en las esquinas. Bueno, estos son ilegales y a partir de ahora el condado va a conducir un monitoreo de qué negocios los continúan poniendo en las esquinas de las calles de Montgomery. Esto con miras a multar a los violadores de la ley. De acuerdo al Centro Nacional de Control de Enfermedades, el ahogamiento es la primera causa de muerte accidental para los niños menores de los 5 años de edad. Aquí en Montgomery, una escuela de natación en particular está enseñando no solo a nadar, sino también a sobrevivir en el agua. La Escuela de Natación Británica imparte clases en 11 piscinas a través del condado y se enfoca en adiestrar a los más pequeños a perder el temor a las profundidades. Recientemente, una jovencita de 14 años falleció ahogada en una piscina de un complejo de apartamentos y esto ha desatado preocupación en cuanto a la seguridad en las piscinas y la importancia del saber nadar. No se pierda la oportunidad de darse un viaje y visitar una granja aquí mismo en el condado de Montgomery. Los días 26 y 27 de julio se celebran la herencia agricultural del condado y usted puede visitar varias granjas donde puede ver animales y también recoger frutas y vegetales. Granjas locales estarán abiertas al público desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para encontrar una cerca de usted, visite nuestro sitio de internet montgomerycountymd.gov. Ya quedan solo varias semanas para que se celebre la gala hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery, Ike Leggett, que será el 18 de septiembre en el Teatro Fillmore de Silver Spring. Este es un evento anual donde cientos de personas llegan para apoyar la educación de los jóvenes hispanos.
Durante el evento, cada joven galardonado recibe una beca de $2,000 para sus estudios universitarios. Usted puede comprar boletos para la gala y así respaldar la educación de un joven latino. Para más información, llamar al 240-277-8072 o visite montgomeryhispanicgala.org. Aquí le traemos una bonita actividad para disfrutar de los viernes en la noche. Todos los viernes, comenzando a las 7 p.m., habrán conciertos de música en vivo o la presentación de una película al aire libre en el Triángulo de Wheaton. La actividad es gratis y durará hasta finales del verano. El Triángulo de Wheaton está localizado en la intersección de la avenida Grandview y la Reedy Drive. Y también hay conciertos al aire libre en la Plaza de los Veteranos en el centro de Silver Spring. Esta es la lista de los músicos y artistas que estarán tocando en vivo todos los jueves. Estos conciertos también son gratis y se presentan desde las 7 hasta las 9 de la noche. Y no se acaba la fiebre del fútbol. La semana del 22 hasta el 27 de julio se celebrará el torneo de soccer juvenil nacional en el Maryland Soccerplex de Boyds. Este se considera el campeonato juvenil de fútbol más importante a nivel nacional, ya que atrae a más de 96 equipos de todo el país. Se estima que este campeonato trae unos $4 millones a la economía local. Y hablando de fútbol, ya sabemos que la Copa Mundial culminó en Brasil. Pero aquí le traemos unas imágenes de cómo decenas de residentes de Montgomery vieron ese último partido entre Alemania y Argentina. Nuestro departamento de recreación tiró una fiesta al aire libre en la Plaza de los Veteranos de Silver Spring, donde en una pantalla gigantesca se pudo ver el último juego de la Copa Mundial. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.